Buen día, bienvenidos al canal de Filosofía y Matemáticas. El día de hoy vamos a resolver estos dos ejercicios que son muy sencillos. Y bueno, el primero de ellos nos dice expresa el área y el perímetro de un triángulo equilátero como una función del lado X del triángulo, mientras que el otro dice expresa la longitud del lado de un cuadrado como una función de la longitud de la diagonal del cuadrado. Expresa el área como una función de la longitud de la diagonal. Entonces vamos a hacer el primero, es expresar el área y el perímetro de un triángulo equilátero como una función del lado X del triángulo. Vamos a hacer un dibujo pequeñito del triángulo equilátero, entonces vamos a hacerlo por allá, sí. Entonces digamos que ese es un triángulo equilátero y bueno, sabemos que el área de un cuadrado de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Entonces aquí tenemos que calcular la altura de este triángulo equilátero. Vamos a hacerlo así. Es este. Entonces para calcular esa altura, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a así. Entonces para calcular esa altura vamos a usar el teorema de Pitágoras. Primero vamos a advertir que bueno, los lados del triángulo equilátero son todos iguales, entonces este lado completo mide X, este lado completo mide X también y pues bueno, este lado también, ¿vale? Entonces bien, entonces los lados miden lo mismo, ¿no? X, X, X. Si tomamos como esta altura es un triángulo equilátero, entonces la altura está justo a la mitad, pues esta de aquí pues mide 1/2 de X y este lado de aquí pues mide X. Usando el teorema de Pitágoras, fíjense que la hipotenusa, que en este caso es X, es igual a la raíz cuadrada, bueno, más bien, vamos a hacer Pitágoras. Nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Pero aquí fíjense que la hipotenusa es la X, entonces quiere decir que X al cuadrado es igual a los catetos. En este caso, este cateto de aquí mide 1/2 de X, entonces lo vamos a llamar 1/2 de X. Vamos a escribirlo bien. O bien X medios, pero al cuadrado más H al cuadrado. ¿Ok? Porque la H es otro cateto. Entonces, pero quiero despejar la H, entonces despejando, entonces H al cuadrado es igual a X al cuadrado menos X al cuadrado, perdón, X sobre 2 al cuadrado. Entonces H es igual a la raíz de X al cuadrado menos X sobre 2 al cuadrado. Bien, entonces vamos a ver, entonces ya tenemos la altura como una función de esto. Si hacemos lo de adentro, entonces obtenemos lo siguiente, X al cuadrado menos X al cuadrado sobre 4, y resolviendo este cuadrado de una vez, pues ¿cuánto es eso? Vamos a despejar. Entonces tenemos como común denominador el 4, 4 entre 1, 4 por X al cuadrado es 4X al cuadrado, 4 entre 4 es 1, menos X al cuadrado, esto es igual a 4X al cuadrado menos X al cuadrado, son 3X al cuadrado entre 4, ¿vale? Entonces la altura es igual a la raíz cuadrada de 3X al cuadrado sobre 4. Y resolviendo esa raíz, pues eso es la raíz de 3 veces X, a la X al cuadrado le sacamos raíz y le sacamos raíz al 4 y es 2. ¿Ok? Entonces, sustituyendo, si nuestra área es una función que depende de X, vamos a decir que A de X, así le vamos a llamar a la función, es igual a la base del triángulo es esta de aquí, que mide X, por la altura, que es esta de aquí que encontramos. Entonces eso es raíz de 3 por X entre 2. Todo eso
entre 2. Resolviendo, pues esto es raíz de 3x al cuadrado sobre 4. Bien, entonces decimos que el área como una función de x es igual a raíz de 3 veces x al cuadrado sobre 4. ¿Vale? Y el perímetro pues es más fácil. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces el perímetro es muy sencillo, ya que el perímetro pues es la suma de los lados. Entonces es un lado que mide x, otro lado que mide x y otro lado que mide x. Son 3 veces x. Entonces el perímetro como una función de x es igual a 3 veces x. Y con esto ya está. Bien, ahora vamos a expresar la longitud del lado de un cuadrado como una función de la longitud de la diagonal del cuadrado. Entonces para esto vamos a hacer un cuadrito. Entonces vamos a hacerlo de 5 por 5. Entonces ahí está. Entonces digamos que esto es un cuadrado y tenemos que tener su diagonal. Entonces la diagonal, vamos a tomar esta de aquí. Cualquiera de las 4 diagonales. De las 2 diagonales es lo mismo. Y le vamos a llamar a la diagonal D. Entonces, a ver, se me fue aquí. Vamos a llamar a la diagonal, le vamos a llamar D. Y a los lados, pues les vamos a llamar lados, ¿no? Como es un cuadrado, pues los 4 lados miden lo mismo. Y queremos expresar el área, perdón, la longitud del lado de un cuadrado como una función de la longitud D. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a conocer algo que ya sabemos, ¿no? Esto de aquí, pues es un triángulo rectángulo. Esto de aquí. ¿Vale? Y bueno, también el de arriba es un triángulo rectángulo. Y como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras. Entonces nosotros sabemos que la longitud de la diagonal es igual a la raíz cuadrada del lado al cuadrado, que son uno de los catetos, más el otro lado al cuadrado, que es el otro cateto. ¿Sí? Pero como tenemos aquí términos iguales, los podemos sumar. Entonces es la raíz cuadrada de 2 veces el lado al cuadrado. Y podemos utilizar la propiedad de la multiplicación de radicales. Y entonces tenemos la raíz de 2. Y a esta L al cuadrado le sacamos raíz y queda L. Entonces la diagonal es igual a raíz de 2 veces el lado. Pero eso no nos está pidiendo. Nos está pidiendo que el lado como una función de la longitud de la diagonal. Entonces el lado tiene que depender de la diagonal, no al revés. Para hacer esto entonces vamos a acomodarlo. Entonces raíz de 2 veces el lado es igual a la diagonal. Entonces despejo la L. Y entonces la L es igual a la diagonal entre la raíz de 2. Entonces esta sería la fórmula, pero la queremos expresar como una función. Entonces pues nada más decimos que L de D es igual a D sobre la raíz de 2. Entonces ese sería el lado expresado como una función de la diagonal. ¿Vale? Entonces ese sería el inciso A. Ahora, la segunda parte nos dice exprese el área como una función de la longitud de la diagonal. Entonces, pues para esto vamos a ver lo siguiente. El área del cuadrado es simplemente lado por lado, o sea, lado al cuadrado. Pero fíjense que el lado como una función de la diagonal pues es D sobre la raíz de 2. Entonces podemos expresar el área como una función de la diagonal como, fíjense, L al cuadrado. Entonces, pero L es D sobre raíz de 2, todo eso al cuadrado. Entonces sería la diagonal al cuadrado sobre la raíz de 2 al cuadrado, pero la raíz de 2 al cuadrado es 2. Por lo tanto, entonces el área expresada como una función que depende de la diagonal es igual a la diagonal al cuadrado entre 2. Y listo, con esto estarían resueltos nuestros dos ejercicios. Si tienen alguna duda o si tienen algún ejercicio en particular para resolver sobre cálculo, pues con mucho gusto les ayudo a resolverlo. Muchas gracias y nos vemos después.